Cuando una ecuación diferencial no es exacta, entonces uno se podría preguntar si no existiera alguna forma para llevar a esta ecuación a que sea exacta, y justamente el factor integrante es lo que nos resuelve esta parte. Si alguna ecuación diferencial no es exacta, entonces la pregunta es si no existiera una función de x y de y en términos generales que al multiplicarla por la ecuación diferencial que nosotros tenemos la hiciera esta ecuación diferencial exacta. Entonces ese factor integrante generalmente se representa con la letra griega mu. Y aquí se tienen dos opciones de factor integrante. Uno, en donde este factor solamente es una función de x, y otro, evidentemente, donde el factor integrante solamente es función de y. Entonces vamos a proponer que esta mu sea solamente función de x. Y bueno, las matemáticas o el espíritu de esto lo pueden encontrar en libros de ecuaciones diferenciales. En términos operativos, para no ahondar en esto, quizá lo podamos hacer en otro video, lo voy a tomar nada más como una receta, pero lo que se tiene que hacer es hacer que la ecuación diferencial cumpla con las características de las ecuaciones exactas, y de ahí se obtiene este tipo de resultados. Perdón, esto no es el factor integrante, sino es una función que única y exclusivamente es de x, y se tiene otra opción en donde la función sea única y exclusivamente de la variable dependiente. En este caso, esta selección de cuál es lo que quiero escoger, pues ahora sí está en cuál se ve más fácil de derivar o de integrar. En este caso sería la parcial de m con respecto de y. Pero el procedimiento en ambos casos es lo mismo, lo único que va a cambiar es esto. Una vez que yo tengo esta función, el factor integrante está definido, dependiendo del caso, como Euler elevado a la integral de la función que yo obtuve, g de x, con respecto de x, y en este caso sería el Euler elevado a la integral de h de y diferencial de y. Y pues esto lo vamos a ver, o se puede observar con mayor claridad con un ejemplo. Entonces, en este caso, y voy para demostrar que se vuelve exacto. Entonces vamos a proponer la siguiente ecuación diferencial. Y lo primero, como hicimos en la vez anterior, es acomodarla, y voy a seguir todos los pasos. Recordando que lo que está multiplicando, lo que está dividiendo en los dos lados, en los dos términos, va a pasar multiplicando. Y por último, el término del lado derecho de la igualdad pasa del otro lado sumando. Y ya tenemos la ecuación diferencial expresada de tal forma que me va a permitir determinar si esto en verdad es una ecuación diferencial exacta. Entonces identificamos quién es m, identificamos quién es n, y hacemos la prueba donde la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x, y en este caso vemos que pues no es igual. Esta sería la derivada de n con respecto de x, y esto nos lleva a decir que no es exacta. Entonces
lo que cabe preguntarse es si existe esta función que convertiría a esta función en una ecuación diferencial exacta, y vamos a tomar esta parte y vamos a usarla acá. Entonces vamos a obtener en primera instancia esta función g de x. Ya se tiene pues cuánto vale la parcial de m con respecto de y, vale un 1, menos la parcial de n con respecto de y, que vale esto entre n, x cuadrada y menos x. De esto nos va a llevar a que aquí voy a tener menos 2xy más 2 entre x cuadrada y menos x. Y aquí es menos xy. Aquí se obtiene un factor común, de donde voy a obtener que me queda xy menos 1. En este caso, uno lo que espera es que esta solamente sea función de x, y aquí, como se puede ver, pues no queda solamente en función de x, pero el término que estamos viendo aquí pues se parece mucho a lo que está allá arriba, nada más habría que cambiar un signo. Entonces vamos a hacerlo. Aquí me quedaría menos x, 1 menos xy, y entonces este término con este término se pierden, y la función de x es igual a menos 2x. Y esto en efecto es una función que solamente depende de x. Ahora, para encontrar el factor integrante, se usará esta otra parte. Y recordemos que ya sabemos cuánto vale g de x. Entonces, el factor integrante es igual a Euler de la integral de menos 2 entre x diferencial de x. Y esto es igual a menos 2. La integral de diferencial de x entre x. Y esto es igual a Euler a la menos 2 logaritmo natural de x. Y esto es igual a Euler a logaritmo natural de x a la menos 2. Y estos dos operadores, el Euler y el logaritmo, son operaciones inversas, lo que me lleva a tener que x a la menos 2 es mi factor integrante. Entonces el factor integrante es x a la menos 2. Vamos a lo siguiente, sería multiplicar a la ecuación diferencial original, que es esta, por el factor integrante, y revisar si efectivamente se convierte en una ecuación diferencial exacta. Y como se está multiplicando por todos los términos por ese factor, no se va a ver afectado. Diferencial de y, esto es igual a 0. En este caso pues no hay que hacer nada. En este otro quedaría y menos 1 entre x diferencial de y. Aquí quedaría
y x a la menos 2 diferencial de x. Por lo tanto, esto sería mi nueva función m y esta sería mi nueva función n. De aquí, la parcial, se determina la parcial de m con respecto de y, acuérdense que es cruzado, y aquí me quedaría x a la menos 2. Y en este otro caso sería la parcial de n con respecto de x. El primer término no tiene x, entonces sería tanto como decir que es la parcial de menos 1 de x. Y en este caso me quedaría menos la menos 1 entre x cuadrada, y esto es igual a x a la menos 2. Entonces, esta parcial es igual a esta parcial, por lo tanto, es una ecuación exacta. Y ya se pueden utilizar el método de solución de la ecuación diferencial exacta.